Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues estamos aquí ya de vuelta en el último vídeo que vamos a tener de posiciones. Hemos decidido hacer un 2 en uno, un vídeo con los mejores tight ends y con los mejores centers. Vamos a hacerlo un poquito más cortito porque, bueno, como digo, este vídeo no lo teníamos pensado. Eran dos posiciones que dijimos, bueno, las tenemos más o menos cubiertas, no vamos a pillar seguramente muy arriba. Bueno, pues al final se nos ha ido Linderbaum, se nos ha ido Likely y Collar. Y bueno, antes de que Juan Diego se nos muera ya de tanto editar y de que me echen a mí de casa de ver tantos prospects, pues hemos dicho, venga, vamos a hacerlo un poquito más cortito, hacemos 2 en uno y vemos los 5 o 6 mejores perfiles eh, para centers y para tight end. Sobre todo la posición de centers se ha convertido muy prioritaria, es probable que de ahí salga un titular, además es una casa bastante buena. Tight ends, yo creo que acabaremos trayendo a alguien en agencia libre, suena por ahí en Yoku, más Andrews y tal, pues ya sería un jugador más rotacional. Así que nada, lo veremos un poquito por encima. En algunos jugadores no vamos a meter ni siquiera tape, vamos a hacerlo un poquito más cortito, por lo menos para que los conozcáis, porque ya digo, este vídeo no teníamos pensado hacerlo. Pero bueno, vamos a ello y nos dejamos con los 5 o 6 mejores tight ends, con los 5 o 6 mejores centers. Ya digo, sobre todo la clase de centers, complicado hacer un ranking, ¿no? Porque están todos gradeados más o menos igual. Yo le veo cosas buenas a uno y cosas buenas a otro. eh, y no acabo de ver cuál encajaría mejor en los Ravens, también porque no lo sabemos a qué vamos a jugar. Por lo tanto, es complicado. Y los Titans pasa un poco lo mismo, ¿no? Son Titans más receptores, otros Titans más bloqueadores, otros que son un poquito de cada. Entonces, dependiendo de la necesidad, pues por ahí van a ir los tiros. En cualquier caso, vamos a ver los 5 o 6 mejores jugadores de cada posición y vamos a ver si vosotros sacáis las mismas conclusiones. Vamos allá. Pues vamos primero con los centers, ya digo, clase bastante profunda, posición complicada. ¿Por qué? Pues porque normalmente, aparte de los que vienen listados como centers, pues siempre va a haber jugadores que acaben convirtiéndose, va a haber jugadores que están listados como guard que pueden acabar jugando de centers, incluso tackles, ¿no? Estamos viendo ya alguno que directamente va listado como center aunque ha jugado de tackle, o sea, es una posición muy variable, por lo tanto nosotros vamos a intentar coger los jugadores que más nos han gustado, que pueden jugar como centers y ya digo, vamos a destacar un poquito sus características. Aquí hemos puesto un ranking un poquito por mi gusto, pero ya digo, no tiene por qué ser el mejor jugador, no tiene por qué ser el jugador porque se vayan a fijar los Ravens, porque como digo es complicado, porque cada jugador tiene unas virtudes, unos defectos, no parece que haya uno que destaque por encima del resto, uno tiene más techo, otro tiene más suelo, están todos rankeados más o menos igual, a partir de segunda ronda, media, tercera, están todos ahí en 20 o 30 posiciones. Así que va a depender mucho de lo que digo, el estilo, el esquema y de lo que queremos jugar, ¿no? Si es un juego más de carrera, de power run, de correr en zonas, que no lo sabemos, ¿no? Que decimos cambio absoluto de la ofensiva, por lo tanto es difícil. Yo si tuviéramos el mismo esquema del año pasado lo tengo clarísimo, el que, el que cogeríamos, pero de esta manera es complicado. Así que bueno, vamos allá. En primer lugar tenemos a Jack Slaughter, center de Florida. Es probablemente el center más sólido, el que tiene más suelo y que técnicamente pues es probablemente el mejor, sobre todo en el pass protection, ¿no? Tiene un buen tamaño, 6'4", pesa más de 300 libras, por lo tanto en las métricas de peso y altura va bastante bien y destaca sobre todo por su IQ, su consistencia y su juego de manos, ¿no? Es un jugador muy seguro, ha permitido, me parece que solo un sack en las últimas 2 temporadas, permite pocas presiones, vamos, para mí me parece el más seguro. Lo que pasa es que ya digo, este jugador o te lo encuentras como el center número 1 de la clase y de repente vas a otro mock draft y está en cuarta o quinta ronda, por lo tanto no hay cohesión en el tema de los centers. A mí me parece el mejor a día de hoy, no quizá el que más techo tenga, pero como pass protector me parece el jugador que es mejor para la posición. En segunda posición tendríamos a Logan Jones. Este es el jugador que yo digo que probablemente tendríamos que ir a coger si tuviéramos la ofensiva del año pasado. Es el que más se parece a Linderbaum, de hecho es de Iowa, o sea, sería quitar uno y poner otro. Llega un poquito mayor, me parece que son 23 años, pero es un jugador tremendo, la movilidad que tiene para el juego de carrera, para correr en zona, para bloquear en segundo nivel, para hacer el tema pulls. Es el mejor jugador, es el mejor jugador para el juego de carrera. Además, en 2025 ha mejorado muchísimo la protección, ha permitido muy poquito y sobre todo pues esas lecturas que tiene, ¿no?
En los bloqueos zonales pues lo hace un valor muy alto. Yo creo que es un center que va a ser titular en el equipo que caiga, eso seguro. Pero ya digo, tiene que ser un equipo que se adapte un poco a sus características, porque es un poco undersized contra jugadores grandes, contra defensive tackles grandes y pesados. Lo va a tener un poquito crudo, porque es, ya digo, corto de brazos, corta altura. Así que bueno, es un center que bueno, en dobles bloqueos y tal lo pueden ayudar, pero que en eso puede sufrir. En cualquier caso, ganadores del Rimington Trophy 2025. Es el mejor center probablemente del año pasado, así que Logan Jones estaría en la segunda posición. En tercer lugar tendríamos a Connor Luz, center de Auburn. Este jugador es el que viene en muchos mocks como primera opción, no tanto por su suelo, pero sí que hay que decir que es un jugador que viene muy jovencito, no tiene todavía 21 años, es el que evidentemente más techo tiene, viene a hacer un par de años ya con Auburn bastante buenos, se le ve un techo muy grande, la gente que lo conoce y que los entrenadores que lo han entrenado han dicho que es muy inteligente, es un jugador que probablemente tenga gran techo, pero cuidado que igual necesitaría algún añito para desarrollar, y eso claro, en los Ravens tendríamos un problema ahí, necesitamos un center para que pueda entrar y jugar, así que bueno, ahí tendríamos a Connor Lou, es el que probablemente vaya a salir antes. Mi apuesta es que va a ser el primer center en salir. Evidentemente el tema de la edad es una cosa que en el draft pesa mucho y que muchas veces no se estudia tanto en los procesos de draft. Este al final es 3 años más joven, por ejemplo, que los otros dos, 3 más joven que Slaughter, 4 más joven que Logan Jones, así que Connor Lou probablemente center con más techo del draft. Luego tendríamos a Sam Hecht, el center de Kansas State. Pues bueno, este sería un poco la mezcla de todos, ¿no? Es el que es un 7 en todo. Es un jugador que ha permitido además 0 sacks, que es una estadística tremenda, pero bueno, hay que decir que juega con un quarterback muy móvil. Johnson en Kansas State, que es un jugador por el estilo de Lamar Jackson, ¿no? Que sale corriendo, sale del pocket, entonces claro, al final esas estadísticas juegan un poquito a su favor. Yo le he visto alguna rep en Pass Protection en la que ha salido un poquito retratado, pero bueno, es bastante fiable, ¿eh? Es un center que también sale bastante arriba, al final es un jugador grande, porque es más o menos de las medidas bastante más grandes que los centers que acabamos de ver, y se mueve fenomenal, o sea, para jugar en la carrera, para bloqueos zonales también va muy bien. Es un jugador que quizás no destaca tanto técnicamente, pero tiene muy buena presencia, muy buenas medidas, y lo que digo, al final 0 sacks permitidos, ha permitido muy pocas presiones, técnicamente es bastante bueno, es consistente, y entonces es un jugador que también tiene un suelo bastante alto y podría jugar prácticamente enseguida en la NFL como titular. Veríamos el upside si es grande o si no. Me parece que este tiene el techo un poquito más bajo, pero sigue siendo un jugador muy interesante. Luego tendríamos a Brian Parker. Este es uno de los casos que decimos que puede ocurrir más de lo que creemos y con más jugadores que probablemente no vayamos a ver, pero Brian Parker es un jugador muy interesante. La posición de center viene de jugar de tackle toda la universidad, y de repente lo han pasado dentro y está listado como center y lo van a elegir como center. Es un 6'5", y claro, con ese tamaño ahí dentro de la línea pues ganarías también mucha presencia física. Lo que decimos, ¿no? En el año pasado ha jugado algunos snaps como center y está progresando muy bien. Es un jugador que comparan con el chico que cogió Tampa Bay, con Graham Barton, que ha acabado siendo un muy buen center. También era jugador de Duke, era jugador que también era right tackle, se parece físicamente, así que podría ser un poquito ese estilo de jugador. Brian Parker estaría en esta posición. Luego tendríamos a Pat Coogan, jugador veterano, jugador de la línea de Indiana, la mejor línea de toda el año en college, y evidentemente había que meterlo, pero viene muy abajo en los mocks. Yo no sé, a mí es un jugador que me gusta, entiendo que es porque es muy veterano, tiene ya también 24 años, pero vamos, que 0 sacks permitidos, muy poca presión en Indiana, jugando, vamos, en la división que juega y luego jugando los playoffs. O sea, ha hecho un grandísimo año, tiene buen tamaño, es un tío, sobre todo destaca su liderazgo. Y bueno, sí que es verdad que tiene quizá más limitaciones en el tema atlético, es un jugador menos móvil, pero aún así es muy fiable, y donde salen los mocks, que sale prácticamente tercer día, me parece que sería una gran adquisición, así que también es para tenerlo en cuenta, aunque su papel en principio parece ser que va a ser más de backup. Y en
última posición tenemos a Parker Brailsford, perdón, el center de Alabama, uno de los centers más dinámicos. Aquí ya me parece que hay un escalón, Parker, Brailsford y Pat Coogan, incluso Brian Parker estaría un escaloncito por debajo, pero bueno, serían opciones interesantes para un poquito después. Y Parker Brailsford es uno de los centers más dinámicos, es muy rápido, muy técnico, muy agresivo, ha estado muy bien en la línea de Alabama, pero es undersize, 6'2", 290 libras solo, va a sufrir muchísimo en la NFL en la transición. Eso sí, tiene una movilidad élite, es un poco como Connor Lew, pero de hacendado, ¿no? El otro es bastante mejor jugador, pero bueno, aquí tendríamos nuestro ranking de centers, a ver si cae alguno de estos, acertamos alguno, decidnos vosotros cuál preferís, cuál os gusta más, y con esto vamos a pasar a los tight ends. Bueno, y vamos allá con la clase de tight ends. Al final la clase de tight ends lo mismo, complicado, ¿no? Hay a tight ends que los llaman tight ends pero son receptores, hay jugadores que están clasificados como tight ends pero bueno, son fullbacks, hay otros que son tight ends limitados a bloquear, por lo tanto es complicado hacer un ranking. Entonces vamos a ver la selección que hemos hecho de jugadores que más me gustan a mí. Algunos son más receptores, otros son más bloqueadores, otros son más tight ends al uso, ¿no? Hay un poquito de todo, así que lo que siempre os digo, eso, vamos a ver sobre todo primero lo que son, bueno, al final tight ends más receptores, que sería el perfil de Likely, ¿no? Que yo creo que es la necesidad más grande que tenemos. Luego habría un poquito tight ends más al uso y luego al final veríamos un poquito los tight ends más bloqueadores también para tenerlos un poquito en cuenta. Nosotros hemos perdido a Ricard, hemos perdido a Collard, que son los dos mejores bloqueadores que tenemos del equipo, así que necesitamos, yo creo, que traer también algún perfil bloqueador. Así que vamos allá, vamos a empezar con Keyon Said. Atención a este jugador, tight end de Oregón. Pues bueno, el freak, ¿no? Atlético, un tight end tremendo, jovencísimo, 20 años, capacidades atléticas impresionantes, atleticismo tremendo, longitud, radio de captura. Vamos, es un jugador que desde el tight end, evidentemente lo que a priori pinta es que te puede destrozar. A mí me recuerda un poco el perfil a Kyle Pitts, ¿no? En su año que estuvo en su proceso, pero tenía aspiraciones muy altas. Al final ya hemos visto que no ha sido tan así que vamos a ver lo que queda Sadik, porque al final para mí los tight ends que son receptores pues no acaban ni siendo tight ends ni acaban siendo receptores. Entonces, si necesitas manos, mejor vete con un receptor. Pero bueno, Keyon Said al final va a jugar de big slot, se está aprendiendo, la verdad es que ha tenido una mejora grande en el bloqueo y poco a poco parece ser lo que es más un tight end al uso. En cualquier caso es un jugador de primera ronda, que va a ser en primera ronda evidentemente. Es una gran arma ofensiva, genera separación, produce, en campo abierto es imparable. Lo que digo, intenta mejorar un poquito en el bloqueo, pero en cualquier caso es un jugador que va a salir, parece que top 20. Nosotros estamos en el 14, esta última semana ha sonado bastante para Ravens, así que sería una de las opciones, echarle un ojo, Keyon Said. En segunda posición tendríamos a Ellis Towers, tight end de Texas A&M. Lo que digo, jugador un poquito especial, incluso se está hablando que puede ir listado como receptor. Ojo a esto, es muy grande porque es un 6'4", un 6'5", pero evidentemente es que de tight end no tiene nada, es un receptor. Era un jugador que me parece que fue incluso quarterback, así que lo que tiene fundamentalmente es un buen IQ, un gran conocimiento del juego, una buena lectura, es bastante fiable. Esa potencia y esa altura lo hacen muy provechoso para ser un receptor de posesión, ese big target, lo que digo, una especie de Likely. Pero evidentemente como bloqueador no va a destacar ni va a destacar nunca, así que habría que ver cómo lo valoran los equipos. A mí, lo que digo, Likely al final era un jugador de este estilo, pero Likely bloqueaba muy bien, entonces al final hay que ver que sean útiles en ese aspecto, porque si no va a acabar siendo un receptor de slot grande y ya está. Pero bueno, evidentemente es un jugador que ha traído muchas miradas y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a partir de segunda ronda. En tercera posición, Max Clare, pues bueno, este sería el tight end un poquito más al uso, ¿no? Que decimos, puede ser que acabe siendo uno de los mejores, porque es un jugador que está bastante equilibrado en cuanto a receptor, en cuanto a bloqueador. Evidentemente es muy listo, ha jugado en Ohio State este último año. Evidentemente es difícil producir en Ohio State y aún así ha tenido bastante buen papel, aunque lo que digo, no ha sido un arma importante en Ohio State y bueno, algunos dicen que tiene bastante potencial. Atléticamente yo tampoco le veo muchísimo futuro, pero bueno, es un jugador que destaca por sus manos seguras, rutas limpias, es consistente, por lo tanto pues podría ser un poquito ese tight end más al uso que busquen algunos equipos. Por lo tanto, Max Clare me parece una buena opción también, sobre todo a partir de segunda, tercera ronda.
Tendríamos a Rush, ¿no? Este lo hemos cogido en el Guardiola por petición de Luis. Es un jugador de Stafford, evidentemente jugador de Stafford, jugador inteligente. Tonto no va a ser, eso seguro. Y Rush, a mí me parece que en el sistema de Stafford es difícil de valorar. Estaba bastante alto, pero luego ves el tape y te quedas un poquito frío, ¿no? Me parece es un jugador que le hemos visto pases de 5 yardas, porque el quarterback de Stafford es lo que es, el juego ofensivo de Stafford es lo que es. Y bueno, sí que es verdad que tiene ese perfil más físico que aporta principalmente en el bloqueo y sobre todo after catch. Es un jugador difícil de derribar. Y luego como receptor lo que digo, me parece un poquito bastante a pulir, pero bueno, en situaciones cortas como tight end 3, asumiendo un poquito el papel de Collar, me parece una buena opción. Luego tendríamos a Michael Trick, jugador un poquito también estilo Towers. Este también es un receptor y para de contar. Prácticamente toda su producción ha sido de más de 10 yardas por recepción, o sea, imaginaros, el papel de tight end es prácticamente nulo, es básicamente un receptor. Es un jugador que viene de Baylor, así que tampoco es una universidad top. Ha producido bastante, 695 yardas, 6 touchdowns. Pero también está verde, ¿no? Como tight end es lo que decimos. Como receptor bien puede servir ese big target, ese jugador que va bien sobre todo en profundo, pero luego habría bastantes dudas de cómo podría aceptar a su juego, cómo podría adaptar su juego a la LFL. Luego tendríamos un jugador un poquito por abrir, melón por abrir, ¿no? Oscar Dell. Este era un jugador que llegaba con muchísimo pedigrí a Georgia y se ha quedado prácticamente en nada. Por lo menos su paso por college ha sido muy poco productivo. Pero sí, bueno, si este tiene el cuerpo ideal, las medidas ideales, 6'5", 245 libras, es uno de los perfiles físicos más completos. Al final en Georgia, pues bueno, no ha producido, pero viene de jugar en un programa grande y bueno, en 2025 sí que parece que se le vio un poquito mejor, mejor running, manos más consistentes, un poquito más de capacidad y podría ser uno de los leapers, porque este jugador, aunque ha producido muy poquito, podría salir tercera o cuarta ronda y podría acabar teniendo un buen techo. Y este sobre todo es muy bueno bloqueando. Atención a este perfil, porque si cae tercera o cuarta ronda sería un perfil muy interesante. Y luego tendríamos a Justin Jolie, el jugador de North Carolina State, otro jugador que es más receptor, mejores manos, menos capacidad para bloquear, pero bueno, es un perfil bastante interesante, ¿no? Es bastante equilibrado. Es un 6'3", 240 libras y se mueve, sobre todo se mueve muy bien, manos fiables. Es un jugador que está subiendo bastante. He hablado con amigos y compañeros y dicen que es el que más les gusta, así que sería otro perfil a seguir. Todavía tiene margen en el refinamiento de rutas y un poquito más en su consistencia de snap a snap, pero yo creo que podría tener cierto impacto. Es un jugador que podría parecerse un poquito a Orlando Grasden del año pasado, ¿no? Que no hacía mucho ruido, pero luego de repente números increíbles, ¿no? en la NFL. Entonces vamos a ver qué es de Justin Jolie. Me parece un perfil interesante. Y luego ya pasaríamos bueno, estaría también Delvin Bailey, jugador de Utah, que a mí me gusta bastante, vamos a nombrarlo por lo menos. Es un perfil también completito, es un jugador que está listado un poquito más abajo, pero a mí me gusta mucho. Y luego, por nombrar un poquito así jugadores que serían más bloqueadores, está Nate Boekircher, jugador de Texas A&M. A mí este me gusta mucho, 6'5", 245 libras, evidentemente perfil más bloqueador, pero me gusta porque luego cuando le han pasado el balón, que son pocas veces, ha demostrado buena mano, ha demostrado ser seguro. Entonces podría ser un perfil que ya bloqueando bien, si mejora esa capacidad para recibir, tendríamos un tight end mucho más completo que algunos. Luego, una de mis debilidades, que es Riley Nowakowski. Atención a este jugador de Indiana, el bloqueador por excelencia. La ofensiva de Indiana, evidentemente todos hemos visto lo que ha sido, y este jugador ha sido muy importante como bloqueador principalmente. Y que además en algunos casos aparece listado como fullback. Ojo, porque nosotros hemos perdido a Pat Ricard. Ojo a este perfil en el último día de draft. Y con esto ponemos punto y final. Muchísimas gracias a Juan Diego por el curro que se ha hecho editando los vídeos. Yo he hecho lo que he podido, espero que os haya gustado. Veremos, a ver, depende del cariño que le deis y el feedback que deis, veremos si lo hacemos el año que viene. Ahora mismo os diría que no, porque me pegaría un tío en los cojones antes, la verdad, porque lleva mucho tiempo, mucho trabajo.
Pero bueno, ya estamos ahí a 2 semanas del draft, así que nada, daros las gracias a todos y espero que habéis disfrutado estos vídeos y por lo menos el día del draft podéis verlos o reverlos para seguirlo y para conocer a los jugadores que van a ir saliendo. Así que muy buen draft, esperemos que los Ravens lo hagan bien y nos leemos, nos vemos y hablamos por el grupo. Saludos.